Os quiero contar un poco el significado de cero, porque realmente tiene mucho más profundidad de lo que pudiera parecer. Cero, en realidad, nació como un proyecto anónimo, porque desde el principio entendimos que lo importante no éramos nosotros, sino el mensaje, la idea, el camino, la verdad detrás del sufrimiento, la expansión de conciencia, la felicidad. Eso era lo esencial. Pero después de asesorarnos, nos dijeron que si el propósito es contribuir a que todos los seres fueran felices, el propósito era mayor que permanecer anónimos, que Jorge y yo teníamos que aparecer. No para protagonizar nada, sino porque un mensaje sin rostro no generaba confianza. La gente necesita ver quienes caminan ese camino, a quienes lo viven. Aún así, nos gustaría dejarlo claro. Cero no surge de nosotros. En todo caso, nosotros surgimos de cero. El mensaje es para nosotros lo primordial. Cero nació del mensaje de la experiencia, de la necesidad de compartir algo que nos ha ido y nos continúa transformando. Nosotros simplemente le ponemos la voz. Lo llamamos cero por la paradoja que os detallaré a continuación, y es que cero es nada y es todo a la vez. Por meterme en la simbología, dos ceros entrelazados forman un símbolo de infinito. Y es que, como veremos, al llegar a cero es cuando realmente alcanzamos el infinito. En la física, como veremos, la materia no existe. Al final es un tipo de energía. El átomo está al 99,9999% vacío. Es una nada más que un todo. Y nosotros, el 5% del universo es visible, materia bariónica. El otro 95% restante es energía y materia oscura, que la ciencia aún no ha conseguido explicar. Una nada que lo sostiene todo. Además, nuestros sentidos nos muestran una percepción muy limitada de la realidad. Solo vemos el 0,0035% del espectro electromagnético, de la luz. Imaginaros que no hubiéramos desarrollado ese 0,0035 de vista. No seríamos conscientes de lo mucho que nos estamos perdiendo. Y aún así, parece que es el caso. Lo que vemos no es en realidad tal cual es, sino que es un reflejo, no la esencia misma de lo que existe. Por ejemplo, la luz blanca, como sinónimo de nada, y aún así, sin embargo, se puede descomponer en todos sus colores. Es decir, que tocamos sin tocar, vemos sin ver, escuchamos sin oír, más allá de un rango mínimo. Vivimos en un reflejo, en una interfaz, una simulación perceptiva. En matemáticas, por ejemplo, el cero es un número muy interesante. Pensad que entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Sin embargo, podemos recorrer un kilómetro del 0 al 1 sin atravesar una distancia infinita. Los romanos, en su numerología, no tenían el 0, y por eso tenían una numerología más compleja que, por ejemplo, los árabes. En geometría, el 0 es un círculo, y un círculo, por más pequeño o grande que sea, es potencialmente infinito. Un ser que viva en dos dimensiones, anchura por altura, podría caminar eternamente alrededor de él. El cero es una figura geométrica que tenemos muy presente en los patrones de la naturaleza. El número pi aparece desde las ondas planetarias, la estructura del ADN, las caracolas, el brote de un helecho o las galaxias espirales. Es un número misterioso, infinito y no periódico, pero sin embargo nos costó mucho entender la elipse que dictaminaba los movimientos de los planetas, y cero no será distinto. Como diría Paul Dirac, premio Nobel de Física en 1933 con Edwin Schrödinger, que inicialmente se declaraba ateo en 1963, declaró en un artículo que consideraba a Dios como un gran matemático, que empleó ciencia avanzada para crear el universo. Y lo mismo ocurre dentro de nosotros. Creemos ser conscientes, pero entre el 95% y el 99% de nuestros pensamientos son automáticos. Vivimos desde el ego, desde los patrones inconscientes que nos poseen. Como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente el inconsciente,
Este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Cero es la invitación a vaciar, a soltar el ego, a desidentificarnos de él. A desidentificarnos de la ilusión para conectar con nuestra esencia. Cuando bajas el ruido a cero, aparece el infinito. Cuando sueltas el deseo que nace de la carencia, aparece la plenitud. Cuando vacías la mente, aparece la consciencia. De ahí la importancia de la meditación. Cero es volver al origen, a ese punto donde nada y todo son lo mismo. A ese lugar donde dejamos de vivir desde la percepción limitada y empezamos a vivir desde la consciencia. Cero es una forma de despertar. Creo que me gusta el título y el nombre de Cero, porque en el fondo nuestro propósito es llevarnos a un lugar donde el ego se disuelva, donde podamos desidentificarnos de él y conectar con nuestra esencia más pura. Cuando dejamos de aferrarnos, cuando soltamos y nos desapegamos, llevamos nuestra necesidad a cero. Y es precisamente en ese vacío donde lo infinito se revela. Al perder el deseo egoico que nace de la carencia, ganamos el universo. Ya no actuamos por necesidad, sino desde la plenitud. Hemos soltado el ego y ganado el todo. Por ello, quiero invitaros a cero. Porque para despertar necesitamos volver a la nada, a cero. Vaciar nuestra mente de creencias heredadas y reprogramar nuestro cerebro. Volver al inicio. Desaprender algunas cosas que nos enseñaron. Abrirnos a una nueva forma de vivir la realidad. Hay un monólogo que me gusta mucho de Pete Holmes, en inglés, pero que lo traduzco. Y dice, hay gente que cree en Dios, que cree Dios que creó el universo, que puede ser. Lo sorprendente es que otros creen que el universo apareció de la nada, que es la suposición más ridícula de todas. La gente que cree que de la nada apareció el todo, se mete con la gente que cree en Dios, con el argumento de Dios no existe. Que bueno, podría ser, pero ¿sabéis lo que seguro no existe? La nada. Esa es la definición característica de la nada, que no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O piensas que fue Dios, un ente que no puedes ver, tocar, fotografiar y la ciencia no puede demostrar, o la nada, algo que no se puede ver, tocar, fotografiar y la ciencia no puede demostrar? Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que si de la nada, de forma repentina y espontánea, surge de repente el todo, eso es una nada verdaderamente, milagrosamente y mágicamente increíble. De hecho, preguntad a la gente que cree en la nada, ¿qué ocurre cuando la gente muere? Y te dirán, nada, vuelves a la nada. Y entonces quieren decir que te vuelves a fusionar con tu creador. Bien, quizá eso sea Dios, querido amigo. Como veis, la nada, el todo y el infinito están más próximos de lo que pensábamos. Es una gran paradoja. Y tenemos que empezar a vivir muy conscientes de que este universo es energía, son vibraciones, y que al final el cero y el infinito se unen. Muchas gracias y bienvenidos a Cero.